Hola amigos suscriptores. ¿Nunca os habéis preguntado cómo es posible la brujería esta de que en un reel rotativo, si el carrete o bobina está fabricado de aluminio, un metal al que no se le pegan los imanes, cómo es posible que al girar este aluminio el imán del monomag pueda frenar el carrete? Pues bien, aunque yo no soy un físico y no tengo el conocimiento suficiente para explicaros todo lo que ocurre físicamente aquí a la perfección, pues bueno, sí me voy a aventurar a explicároslo así un poco por encima, sencillo, para que todos lo podáis entender. Y bueno, el fenómeno físico que ocurre en los carretes son las corrientes de Foucault. Y bien, ¿qué se necesita para que ocurra esto de las corrientes de Foucault? Pues bueno, lo primero, que el carrete sea de aluminio. Alguna vez me habéis consultado diciendo, tengo un reel rotativo PEN viejo y tiene el carrete este cromado, que creo que es de latón, muy pesado. ¿Se podría poner el monomag? La respuesta, pues no. Tiene que ser un material conductor y además ligero. Entonces, la mejor opción, y de la que se hacen todos los carretes estos rieles magnéticos, es el aluminio, por ligereza y por conductividad. ¿Por qué es importante la conductividad? Pues porque los electrones tienen que tener cierta libertad entre sus enlaces para poder moverse libremente. Vamos, igual que ocurre en los cables de la luz. La electricidad es por eso. Es posible conducir la electricidad porque los cables son de material conductor. Pues aquí igual. Entonces, pues bueno, básicamente lo que ocurre es que en parado no pasa nada, pero al moverse el aluminio se producen el movimiento de esos electrones en presencia del campo magnético del imán y se generan estas corrientes de Foucault. Y bien, entonces vamos a seguir ahora con las fuerzas de Lorentz, que son las fuerzas que es como una fuerza, digamos así, como de rozamiento, que es, ya os digo, todo esto no es directamente así, pero os lo explico así para que lo entendáis. Es como las pinzas de freno de un coche, de un auto. Entonces, ¿cómo frenan las pinzas de freno del coche o de un auto? Pues al apretar las pinzas sobre el disco se genera una fuerza de rozamiento que va contraria al sentido de giro del disco y así se frena el carro. Pues aquí tenemos lo mismo, pero con electromagnetismo. Entonces, esa fuerza que se opone al movimiento, o vamos a llamarla así, de rozamiento, es la fuerza de Lorentz. Y aquí os he puesto su fórmula. Es fuerza igual, este menos E es la carga del electrón. Os he hablado antes de electrones. Pues bueno, aquí el aluminio del que está hecha la bobina tiene sus electrones. Por la velocidad y la B, esto es el campo magnético, por así decirlo. Entonces, pues bueno, tenemos esas variables. La velocidad con la que gira el carrete, los electrones del aluminio, el aluminio por así decirlo, y el campo magnético, que es el imán básicamente. Entonces, pues, ¿cómo varía esta fuerza? Pues bien, cuanta más velocidad, esto sube, entonces tenemos más fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Que si le pegamos más fuerte, más va a frenar el imán. Y luego, la otra, el campo magnético. ¿Cómo se regula esto? Con el tornillo. Así alejamos. Entonces, mirad. Si lo tengo cerca, tengo el campo magnético en su máxima intensidad. Pongo a girar, así, cerrado a tope.
nada, ni 4 segundos. Entonces, al abrirlo, si cierro, disminuyo el campo magnético y ahora vais a ver el fenómeno este. Ya lo veis. Necesita el campo magnético para generar esa fuerza que se opone al movimiento. Ahí lo veis. Y esto sigue. ¿Por qué? Porque el campo magnético ya se ha hecho tan pequeño que pues no tiene la suficiente magnitud como para generar esa fuerza que se oponga al giro de la bobina. Y bueno, ahí lo veis. Entonces, el otro día me llegó un comentario preguntando, pues alguien que se ve no tiene experiencia con rotativos. Me decía, yo pensaba que el monomag tenía el imán y en la bobina había otro imán, le pegabas otro imán para que tuviese esa tracción. Y al final es eso, esto es la explicación. El fenómeno el que vosotros siempre pensáis con esto de los imanes es el ferromagnetismo, que es la propiedad que tienen los materiales como el hierro, que son ferromagnéticos, que cuando les acercas un imán, pues todos sus dipolos se alinean en el mismo sentido que el imán, y al final hace pues eso, que el propio hierro se convierta en un imán también. Pero no, aquí lo que tenemos es esto otro. Entonces, pues eso, con esta fórmula básicamente ya se explica totalmente este fenómeno, y así podréis entender en realidad cómo funciona. Entonces hay quien piensa, pero ¿por qué? Dicen, no, me pasa que cuando tiro flojo levanta vueltas, no me frena bien, y es por esto también. O sea, la propia fórmula lo dice. Cuanta más velocidad, cuanto más fuerte le pegamos en un tiro bien ejecutado y que pegamos justo cuando se debe al final, no sin que se acelere antes, sin que baje la velocidad antes de salir. Por eso es tan importante con el rotativo pegar bien, redondo, hacer un tiro bien hecho, porque necesitamos que justo cuando sale el plomo la velocidad en ese momento sea la más alta, no que después de salir el plomo se nos frene. Ahí el rotativo es muy crítico, no nos da margen de error, porque si en ese momento, justo cuando sale el plomo, hay una bajada grande de velocidad, pues vamos a perder fuerza de frenado, y ahí es cuando tenemos los problemas estos de pelucas, roturas y todo eso. Entonces, nada amigos, espero haber podido aclarar algo, y esta es la explicación de cómo un imán puede frenar el aluminio. ¡Saludos!